¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos senderistas que estamos aquí reunidos con el único propósito de poder estudiar juntos la carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo? Espero sinceramente que estés haciendo sopas como te hemos estado enseñando Gabo en el Evangelio de Juan y este servidor, para que juntos podamos aprovechar al máximo todo lo que Dios nos está enseñando y sobre todo también compartirlo con aquellas personas que nosotros conocemos. Ahora escúchame esto, entrando en Romanos capítulo 9, versículo 11, tengo que entrar en un tema que es de vital importancia. La última declaración de Pablo en el capítulo 8 sobre el hecho de que nadie nos puede separar del amor de Dios y el capítulo 9 de Romanos y Efesios capítulo 1 han generado profundas controversias en el cuerpo de Cristo sobre el tema de la predestinación. Para algunos, los textos de Romanos señalan que Dios escoge por adelantado a personas para la salvación o para la perdición y que las personas no tienen nada que decir al respecto. Pero debo afirmaros que esto es una interpretación que no está en armonía con el resto de las Escrituras y lo voy a explicar por qué. Escúchame, la idea de que Dios no da a los seres humanos una opción, sino que obliga a algunos a salvarse y a otros a perecer, contradice directamente tanto el carácter como la voluntad de Dios revelados en su palabra. Ahora, préstame atención a esto. Esta peligrosa creencia socava incluso la necesidad de la evangelización y el discipulado y lleva a las personas a cuestionar su propia salvación. Escúchame. Dios se revela en la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y en la persona de Jesucristo en Colosenses capítulo 2 versículo 9, como la palabra viva de Dios en Juan capítulo 1 versículo 14 y en Apocalipsis capítulo 19 versículo 13. Y luego se le ve en la Biblia claramente a Jesús muriendo en la cruz por los pecados de todo el mundo en Juan capítulo 3 versículo 16 y revelado que Dios es amor en primera de Juan capítulo 4, 8 y 16 y que Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 y luego vemos que no quiere la muerte de los impíos en Ezequiel capítulo 3 versículo 11. Así que hay suficiente evidencia y si la salvación es simplemente una lotería cósmica predestinada por Dios y si la salvación no depende de mi decisión personal de creer, ¿cómo puedo saber si yo soy uno de los afortunados a quienes Dios eligió a salvar y no a uno de los desafortunados? ¿Dios eligió a condenar? Además, si Dios salva a las personas simplemente eligiéndonos de antemano, sin que nosotros tengamos nada que ver en nuestra decisión personal, yo debo decirte que si no tengo yo si Él no tiene mi consentimiento y si Él no me da la oportunidad de tomar una decisión, entonces es difícil explicar por qué el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz fue incluso necesario, tal como lo digo. Déjame decirte algo más. Si incluso la caída, el pecado original fue predeterminado por Dios y fue parte de la voluntad de Dios, parece que Dios no es amor después de todo y nos preguntamos por qué, si todo está predeterminado, Dios lamentaría haber hecho al hombre como lo hizo en Génesis capítulo 6, versículo 6. A lo largo de todo el Antiguo Testamento hay una verdad claramente expresada. Los seres humanos fuimos creados para tener una íntima relación con Dios y ninguna relación es posible sin libre albedrío. Escúchame lo que digo. Jeremías, por ejemplo, habla claramente del libre albedrío y lo podemos leer en muchísimos pasajes, menciono algunos. Jeremías capítulo 3, versículo 6 al 7, en el mismo capítulo 3, el versículo 20, en el capítulo 7, el versículo 31. Dios pudo simplemente haber creado robots que simplemente cumplen sus órdenes y nunca toman decisiones libres. En cambio, Dios decidió permitir el libre albedrío a pesar de que abrió la posibilidad a la desobediencia. De hecho, el pecado solo se puede castigar porque tenemos la capacidad de hacer lo contrario. Si no, sería imposible castigarlo y es algo que nosotros tenemos que pensar. Mi querido hermano, mi querido senderista, mi querida hermana, el libre albedrío testifica del poder y el amor de Dios. La fe es una decisión libre.
Las interpretaciones basadas en la predestinación de Romanos capítulo 9 generalmente incluso asumen que este capítulo trata con la salvación personal, pero el texto debe entenderse en su contexto. Los primeros 6 versículos de este capítulo son importantes para que podamos comprender el resto del capítulo. Y escucha, el tema principal de Romanos capítulo 9 es el tema de la fidelidad de Dios a Israel y cómo Dios elige a un grupo de personas para sus promesas del pacto. Pablo nos ocupa en este capítulo de la salvación personal de un individuo. Él está hablando de la promesa del pacto de Dios con Israel como su pueblo elegido. Entiéndelo bien, escúchalo bien. Pablo predicó que debido al sacrificio de Jesucristo, Dios ahora adopta a los gentiles en su familia de pacto. Y esto es un hecho precioso, porque esto significa que los creyentes gentiles en Jesucristo son iguales herederos de las promesas de Dios, miembros iguales de la familia de pacto de Dios. Y Pablo escribe en Romanos capítulo 10, versículo 12, que ya no hay diferencia entre judío y el gentil, que somos exactamente iguales. Y el mensaje de Romanos capítulo 9 es que la palabra de Dios no ha fallado. Argumenta que el pacto de Dios con Israel nunca se basó en la ascendencia o la obediencia a la ley, que los israelitas no eran el pueblo elegido por Dios por ningún mérito de su parte. Más bien, Dios los eligió simplemente porque quería, en su gracia infinita. Romanos capítulo 9 enseña que Dios elige cualquier grupo de personas que Él quiere que le represente. Él lo hace en su propia voluntad. Dios eligió a Israel para ser su pueblo, y si quiere extender su pacto para incluir a los gentiles, tiene todo el derecho de hacerlo. De eso se trata este capítulo y no de la salvación individual. La salvación personal de un individuo ni siquiera entra en escena, mis queridos hermanos, en el capítulo 9 de Romanos. El mensaje general de Romanos capítulo 9 al 11 es que los judíos no deberían sorprenderse de que Dios ahora incluya a los gentiles en su pacto. Por eso Pablo apela a la profecía del Antiguo Testamento citada en Romanos capítulo 9 versículo 25 y que es de Oseas capítulo 2 versículo 23, donde él dice: a los que no eran mi pueblo los llamaré pueblo mío. Y en Romanos capítulo 10, versículo 20, vamos a leer una cita de Isaías que dice: me hallaron los que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaron por mí. Mi favorito personal es Romanos capítulo 10, versículo 19. Él dice: te haré celoso de los que no son nación, con una nación insensata te haré enojar. Y Romanos capítulo 11, versículos 11 al 24, describe la separación de los judíos por su incredulidad y rechazo del Mesías y el injerto de los gentiles. La lección de estos capítulos es clara. Dios tiene misericordia de las personas de fe como Moisés, pero juzga a las personas de incredulidad como los israelitas adoradores de ídolos. Sin embargo, su misericordia y su juicio no están escritos en una piedra. Dios cambia la forma en que se relaciona con nosotros en respuestas a nuestras decisiones de libre albedrío. Por eso es importante que tú hoy decidas conocerle. La fe es lo que Dios requiere de los seres humanos para que volvamos a tener una íntima relación de padre a hijos con Él. Los judíos buscaron las cosas externas de la ley, pero no tuvieron fe. Eso lo leemos en Mateo capítulo 23. Y finalmente rechazaron al Mesías. Trataron de establecer su propia justicia a través de obras externas, en lugar de someterse a la justicia de Dios que viene por fe, como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Los gentiles, por otro lado, no podían seguir la justicia por la ley, pero confiaban en la justicia por la fe. Es la fe la clave. Escúchame esto: por la fe los gentiles alcanzaron la justicia y fueron injertados en la familia de Dios, mientras que los judíos incrédulos fueron desgajados, como dice Romanos capítulo 11. Pablo dice específicamente en Romanos capítulo 11, 20, que el pueblo judío fue desgajado a causa de su incredulidad. Como resultado de esto se endurecieron, como lo dice en los versículos 7 y 25 de Romanos 11, hasta que entren todos los gentiles en su plenitud, lo dice el versículo 25 del capítulo 11. Así que, mis queridos hermanos, la justificación por la fe es la conclusión de Romanos capítulo 9, versículo 11. Y un tema principal
principal en todos los escritos de Pablo. Por eso, versículos como Romanos 10:9 al 13 son tan significativos. Debo destacar que Pablo dejó claro en el capítulo 11 que Dios no ha rechazado a Israel. Por eso advierte a los cristianos gentiles que no sean arrogantes ante los judíos incrédulos, porque nunca debemos olvidar que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, amado por Dios, y Dios hizo a sus patriarcas promesas que Él cumplirá. Se acerca el tiempo, después en que todos los gentiles lleguen al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador personal, cuando Dios quitará el endurecimiento de los judíos incrédulos. Se volverán a la fe en Cristo y como pueblo serán injertados nuevamente en el olivo simbólico de Dios, del cual habían sido podados previamente. Dios no ha terminado con Israel. Lo leemos en Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24. ¿El mensaje cuál es? Solamente podemos llegar a tener una relación personal con Dios a través de la fe en Jesucristo, quien por su gracia murió por nosotros en la cruz del Calvario y al morir nos da la libertad que solamente podemos tener cuando le conocemos a Él. No pierdas la oportunidad. Aprovecha estos 3 capítulos. Haz tus sopas. Pregúntale al Señor qué cosas prácticas yo estoy aprendiendo de esto. Pregúntale al Señor cómo puedo ponerlas en práctica. Busca una persona para ser de bendición y contarle la historia del Señor Jesucristo, de esa gracia que es un regalo inmerecido que nos permite tener salvación. Y por supuesto, busca a alguien con quien puedas compartir lo que estás aprendiendo y así juntos formamos un equipo de crecimiento que hace posible que todas las naciones se llenen de un movimiento de multiplicación de discípulos para la gloria del Señor. Aprovecha estos 3 capítulos y recuerda este principio. Hazlo con honra porque Dios honra a los que le honran. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.